Hola, hola, buenos días. En estas charlas de cuarentena vamos a estar con una leyenda, con una pionera, con una mujer que ha dedicado su vida al fútbol femenino, no solo en Antioquia, en Medellín, sino en todo el país. Hoy vamos a conocer un poco más del personaje, las historias, todo lo que ha sido esta mujer. Ya está Martínez, que vamos a conocer un poco más de su historia en estas charlas, en estas conversaciones de cuarentena. Margarita Martínez, buenos días. Buenos días, Blake. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Por aquí aislada todavía, pero con muchas ganas de seguir trabajando. Bueno, y te has visto muy afectada en todas estas decisiones de salir, de no salir, de quedarse en casa, de salir solamente un día a la semana. Pues sí, sale uno a mercar, pero de todas maneras tenemos mucho teletrabajo con el INDER, entonces es mucho el trabajo que tenemos con los clubes deportivos de la ciudad de Medellín. Margara, ¿y qué día puedes salir a la semana? Depende del pico y cédula. Tuve el domingo, ya me toca otra vez el viernes. Y te queda muy lejos el mercado, ¿no? No, me queda aquí cerca. Yo vivo aquí a diagonal a la cancha de la Floresta. O sea que me queda. Bueno, no, te queda cerca. Margarita, primero, pues saludarte porque me alegra mucho verte, así sea en videos, después de estar todo este tiempo guardados. Le alegra a uno ver a las personas, así sea en video. Y hoy la idea es que nos cuente un poquito de su historia, de cómo empezó Margarita Martínez, de qué barrio es, dónde se crió de niña. A ver, yo primero soy de Liborina, municipio que queda en el occidente. A los 5 años me vine para acá, para la ciudad de Medellín, y me crié aquí en el barrio La Floresta, el barrio Primer Danubio, o sea que volví otra vez como a donde yo había nacido. Mis inicios fueron desde los 5 años, a empezar a jugar fútbol, me parece que fue lo que yo más quise hacer. Siempre fui muy apoyada por mi familia, esa es una de las grandes cosas que tengo que contar en la vida, porque me jugaba por ahí 4 o 5 partidos en el día y mi madre, que era un matriarcado tremendo porque mi papá vivía en Liborina, eh, me apoyaba, a pesar de los 4 o 5 partidos que jugaba con hombres, porque con mujeres en esa época no habían mujeres para jugar. Entonces, por eso nos vamos a meter a esa época. ¿Cómo era esa Medellín de esa época? Había pocas canchas, todas de tierra, obviamente no estaban cerradas casi ninguna. ¿Cómo era esa Medellín de ese entonces? Bueno, sí, todas las canchas eran de arenilla, unos potreros tremendos, pero era donde a nosotros nos gustaba jugar. Ya cuando yo empecé a ver las canchas sintéticas, pues eso era para mí un lujo, pero no hay como las canchas donde uno se embarraba, donde a uno le daban duro, porque a mí me No, gustaba jugar era con hombres para poder aprender la técnica. Es que uno aprende ahí y la fuerza que más la adquiere, de por sí la adquiere uno mucho. y incluso en esa Medellín de ese entonces, estamos hablando de los 70s, 80s, por ahí más o menos, las canchas lindaban con las casas y había gente que tenía vacas, chivos, gallinas, y entonces la gallina se metía a la cancha, empezaba a llover y se seguía jugando igual, no era que empezaba a llover y cerraban la cancha. Ah, no, no. A nosotros nos tocaba un torneo que nos tocó en el municipio de Caldas, donde las vacas eran a los lados y se entraba la vaca, había que parar, había que parar. Eso ya no se ve, eso ya no se ve, No, pero de no. las cosas bonitas para contar es esa, porque yo creo que de las anécdotas buenas. Sí, es que la idea también es mostrarle a la gente un poco que las cosas no cayeron del cielo como hoy, que hoy llegamos a una cancha sintética, está cerrada, se respetan los horarios, nadie te interrumpe, en la mayoría, porque hay canchas todavía abiertas, y Sí. que el origen de todo esto fue muy distinto. ¿Cómo era, por ejemplo, ir a jugar un torneo en esa época? A ver, lo que pasa es que a mí me buscaban mucho porque yo era la líder. De por sí, siempre jugué con hombres y me criticaban mucho, de que no me decían porque jugaba con hombres. Pero igual era lo que a mí me gustaba, lo que a mí siempre me enseñaron en mi hogar, respetar a la gente, los valores eran muy importantes. Pero yo organizaba los torneos, nos íbamos a jugar en la cancha de Everfit, que queda ahí por la entrada de Castilla, la 65. Había una cancha que era, no, es que, hemos dicho, no era cancha.
era un tierrero impresionante, pero ahí jugábamos unos torneos muy buenos y salíamos, eso sí, yo era la primera en salir corriendo porque el entorno y el ambiente era muy difícil el torneo en esa época, porque éramos muy rechazadas, porque éramos muy indisciplinadas. Ahora es totalmente diferente. Márgara, ¿cómo se desplazaban? En ese entonces no había metro. ¿Quién las llevaba? Pues desde donde usted vivía hasta el partido, dónde se reunían. Y una muy importante, ¿de qué jugaba usted? Bueno, para nosotros desplazarnos nunca hubo problema. O nos llevaba alguien en una moto o en un carro, pero de todas maneras, o nos íbamos en bus, como sea, nos conseguíamos el pasaje. Pero nadie faltaba a los partidos. Para perder por W en esa época era muy difícil. Eso no existía. La palabra W no existía. Lo que pasa es que había indisciplina, era por la forma como las niñas en esa época les gustaba tomar. Entonces, eso era lo que yo no hacía. Yo salía en partido y ahí mismo, las que se abrieron. Y yo fui una 10 muy calidosa, mucho. Me decían, en esa época había un jugador que llamaba a Tarantini, que era un jugador argentino, y me gustaba mucho su juego. Y yo era una 10 que colocaba, filtraba bien los balones. Eso sí, hay veces me sacaba tanto la misma jugadora que hasta me daba risa, me sentaba era a reírme. Imagínense, hasta yo era indisciplinada en ese aspecto, pero no era todavía entrenadora, era una jugadora. O sea que todos fuimos locos en esa época. Márgara, ¿cómo te decían? Ya te sonaba por ahí el Tarantini, pero ¿cómo te decían? ¿Margarita, Márgara, la 10 o cómo te decían en ese No, entonces? Márgara, siempre me decían Márgara. No, Márgara, ¿y cómo no era tuve un apodo así como una característico. chapa? No, no tuve ni una chapa. Lo que pasa es que como fui tan demasiado buena, no hubo tiempo ni que me pusieran ni, Ninguna chapa. Estamos, ay, se está yendo la señal. Márgara, ¿y cómo se entrenaba? ¿Me estaba ¿Cómo, escuchando? cómo se entrenaba en ese entonces? A ver, yo empecé con un club que se llamaba Masajes Apolo. Masajes Apolo era un señor que tenía una discapacidad en las piernas. Él no tenía las dos piernas, pero era un masajista muy bueno. Y fuera de eso, pues nos respetaba y nos entrenaba y siempre ganamos con mucho con Masajes Apolo. Después ya fui creciendo y metiéndome con Envigado Papas Margarita, que la gente pensaba que Papa Margarita yo era la dueña. Por Papa Margarita, yo decía, no, yo solamente no pasaba de ahí. Pero fue la mejor época de la historia, fueron 14 títulos departamentales, por eso es que después cogí la selección Antioquia. Márgara, ¿cuántos años tenías en ese entonces, más o menos? Porque ya no estabas tanto como jugadora, sino como entrenadora. No, yo empecé en el 93 como entrenadora de fútbol, manejando la selección Antioquia 10 años consecutivos. En esa época era la selección, la categoría era mayores, donde te digo que el perfil, la parte física de cada una, su apariencia física no era nada bueno, era más bien desagradable. Pero yo lo digo era porque no es como ahora que usted ve mujeres Que todas son femeninas, bonitas, pues. femeninas. Ah, no, sí, ahora en esa época no, eso no había de dónde hacer un caldo, pero era lo que había, era lo que había. Pero eran las mejores jugadoras, Márgara, ¿y cómo se porque hacía la convocatoria? no, la convocatoria, como yo era tanto, mire la anécdota que yo tengo, era tanto que me creían en la liga que yo misma hacía los congresos técnicos. Yo conocía toda la ciudad, conocía a todos los entrenadores, yo era la que hacía todo. O sea, imagínense, aquí no habían los coordinadores de deportes o los coordinadores de liga que van a hacer los congresos técnicos, no. Yo convocaba a todo el mundo y yo era la encargada de hacer todo. O sea, que siempre fui una líder.
Márgara, pero eso era puro teléfono, porque no había WhatsApp, no había nada, entonces ni correos Ah, no, electrónicos. no. Pero mira que uno no se pierde, uno no se pierde en esa época. Eso sí, partidos nunca perdimos por W, pero hay veces sí perdíamos entrenamientos, porque dijimos 2 días o 3 días hay entrenamiento un martes y lo cambiamos, no había nada que hacer las que llegaran, pero los No partidos había eso cómo sí, avisar. no había cómo avisar. Así me pasó más de una vez en 2 partidos en los pueblos, en los municipios, sobre todo en San Jerónimo, nunca se me va a olvidar, que ya teníamos un partido un domingo eh, a las 3 de la tarde, a mí no me va a olvidar eso. Y mi mamá siempre tenía como recelo de que yo fuera a salir a ese partido. Y cuando yo me fui a encontrar con las peladas, ya ellas se habían ido, pasaron, me dejaron, el partido se había cambiado y cuando fui otra vez a la casa, mi mamá no me dejó salir. O sea que ni modo. No, no, Márgara. Bueno, sí, porque es que en ese entonces era más complicado. Las comunicaciones, las canchas, el entrenamiento. De pronto se acuerda en algún momento cómo entrenaban cuando se reunían, no era juguemos y vamos mejorando, o venga, démosle vueltas a la cancha, o venga, pongamos unos conos y había conos. ¿Cómo entrenaban? ¿Cómo era una sesión en esa época? No, te cuento que eso no era como ahora que venga, haga el estiramiento y calentamiento, no. Solo doy una vuelta y ya, a jugar. Nadie se lesionaba. Porque ahora Nadie. ya es que el estiramiento, eso ya no se ve. Eso en esa época eso era lo bonito. Que yo decía, pero ¿por qué? Y no había masajista, teníamos un masajista, pero que era Apolo, pero no era la persona pues como idónea para eso. Y, y después llegas a no ser jugadora, pero pasas a ser entrenadora. Contame de Papas Margarita, contame más de cómo era ese tema de Papas Margarita, dónde jugaban, dónde entrenaban. No es que Papa Margarita, Arnold Ortega, nunca se me va a olvidar porque él era el dueño de Papa Margarita en Guarne. Yo iba a Guarne, él me contactó porque él quería que tuviera Papa Margarita en el uniforme debido a que habíamos ganado 14 títulos departamentales. Entonces me apoyó demasiado. Pues por esa época que le den a uno pasajes, los premios que daban. Hasta una moto tuve yo en esa época que nunca me gustó manejar moto, me dieron hasta moto. ¿Y qué moto era? Entonces, no, esa 80, una La, la pequeña, B80, una la 80. B80. Esa, todavía, ya no la veo, pero bueno. De todas No, pero esa fue maneras, la moto de la época. fue un referente grande, Papa Margaritas, porque llamaba Envigado Papa Margarita. Porque Envigado también, porque Gustavo Pegui, que en paz descanse, me apoyó mucho también. Es que yo tuve muy buenos patrocinadores y tenía muy buena credibilidad, porque he tenido carisma con las jugadoras. Mis charlas técnicas son todo un suceso. Después le cuento, si quieren empezamos a hablar de eso. No, empiece de una charla, hablemos de una charla técnica. A ver, yo creo que una charla técnica que yo tuve en el 2000, nunca se me va a olvidar. La tuvimos en Cartagena, en un suramericano, en un torneo departamental, en un torneo nacional, donde ganamos ese título en Cartagena. Y eso fue en diciembre. Como era en diciembre, entonces habían villancicos y todas las cosas. Entonces, mis charlas son así. Mi charla fue enfocada sobre los villancicos. Entonces, por ejemplo, yo decía, bueno, la parte de atrás, la parte defensiva, un 4-3-1, por ejemplo, la línea defensiva, yo decía, bueno, las cuatro de atrás, levántense por favor. Y Claudia, por ejemplo, ven, 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 ven a nuestras almas. Yo les cantaba. Y entonces ellas entendían por qué lado iban a jugar. Pues era de ese estilo. Era algo que siempre me ha gustado, porque he sido muy alegre. La gente que me conoce sabe que no he sido de meterme a colocar las cosas muy detalladamente, sino que sea más folclóricamente, pero que lo entiendan, porque es que uno no debe llenar de muchos conceptos
a la gente, sino con uno solo. Márgara, por aquí nos escribe Dani RR010, dice, Márgara, recuerda a Michael Jackson en el Retiro. No, por eso te digo. No, es que, porque es que a mí me gustaba también mucho Michael Jackson. Y con Michael Jackson era de cantar la música de él, pero también, como le digo, referente a las charlas, las enfocábamos sobre eso, pero yo bailaba, yo siempre he interpretado cosas, así fue con Selección Colombia. Cualquier situación, yo hago la payasada. Pero es una payasada que gusta, porque usted entretiene, porque usted tiene a la gente pendiente de usted, no se le aburre. O sea que soy diferente a todas, esa es la gran ventaja. Márgara, lo que buscabas era más conectar con el jugador, más conectar con la jugadora, con esa otra persona, así sea con una charla, con una canción, pero que te entendiera el mensaje. Sí, claro, es que yo he sido más que todo más motivadora. Y ahí somos diferentes estilos de profesores. Y yo he sido demasiado motivadora. Y yo creo que el solo hecho de cantar, hacerles siempre así mi show, porque es que el show se tiene que dar a nivel de mujer, mujer con mujer, no como la señorita Colombia, la señorita Antioquia, no. Como dice, mujer con mujer entienden más. Es que, y siempre he dicho que el hombre, la mujer siempre tiene que estar inmersa en un cuerpo técnico, en cualquier selección Antioquia, selección Colombia. Ahora se ve muy poquito de eso. Márgara, alguna vez yo entré a las oficinas de la Liga Antioqueña y estaba empezando el equipo y fui a llevar papeles y no sé qué y empecé a mirar los cuadros. Yo soy curioso y empecé a mirar los cuadros y a caminar por ahí y en todas las fotos veía y leía derecha, izquierda, derecha. Siempre estaba Margarita Martínez y yo, ay, yo conozco a esta Margarita Martínez. Margarita, ¿cuántos títulos tenés? No, a nivel departamental, 14, 7 títulos nacionales y con Colombia estuve 5 años, donde fui directora técnica y fui asistente técnica. Mi primera experiencia fue en Mar del Plata, Argentina. O sea que todo se va dando, todo se va dando. Yo creo que lo que he cosechado, yo sembré mucho y lo que estoy cosechando ahora es la liga profesional. Estoy viviendo algo que nunca pensé que iba a vivir. Hablemos también de ese tema de selección. ¿Cómo era en ese entonces armar una selección Colombia para salir a jugar en un fútbol donde no había tantas mujeres futbolistas, donde la prioridad la tenía la selección masculina? ¿Cómo era armar una convocatoria? ¿Cómo era entrenar? ¿Dónde concentraban? Y después los viajes. A ver, en esa época la selección de todas maneras tenía su convocatoria a nivel de la Federación Colombiana de Fútbol, no llegaba la convocatoria, porque por si yo trabajaba y tenía que llegar la convocatoria al trabajo. Me acuerdo que llegó al INDER, la primera convocatoria en esa época era la directora Alicia Vargas, que en paz descanse, y yo había trabajado con Alicia, pero como me tenía que ausentar un mes, entonces ella quedó como pensando, también ella era abogada. Eh, Ella no sabía si darme el permiso, pero yo tenía toda la... Pues, es que a mí no me podían negar el permiso porque estaba representando al país. Y lo tuvieron que consultar eso con la alcaldía, mejor dicho, saliendo desde ahí. Porque después nos tocó con Álvaro Uribe, que era el presidente, porque no iban a dejar salir a la asistente técnica. Él ahí movió la orden con el No, no, déjenla ministro salir. y déjela salir de una vez. Y nos fuimos a tierra, pero las convocatorias eran muy serias. Lo que sí no había era que no habían sueldos, tampoco hay sueldos, pues, en esa época para las elecciones, o ahora no hay sueldos para elecciones, ni para los entrenadores. Habían viáticos. Por eso yo tengo una anécdota con Celina Sierra, que era la secretaria de la federación, que ella decía, Márgara, aquí están los viatiquitos. Y yo peleé con ella porque yo le dije, ¿cómo así que viatiquitos? ¿Por qué nos tratan así? No, desde eso ya no me miró con buenos ojos y en realidad nos trataban como si no, pues teníamos que tener la misma igualdad que los hombres, porque
pues en el sentido del trato. Si a ellos les daban viáticos, nosotros también viáticos, no pequeños. No había tiquitos. Viáticos, se veía feo. Márgara, cómo fue luchar contra esa discriminación, contra esa no prioridad, porque la prioridad era obviamente y claramente el fútbol masculino, en selección, en federación, en todas partes la prioridad? Porque empecemos desde Medellín y desde Antioquia. Aquí somos muy pujantes, somos una raza que va para adelante, que construye túneles, que construye metros, que se une y es solidaria, pero también somos señaladores, rechazadores, discriminadores. Pasaba con la mujer, con los homosexuales, con los negros, ahora con los venezolanos. ¿Cómo fue esa lucha en todas esas etapas para decir, no, es que nosotros somos mujeres y jugamos fútbol y vamos a competir? Sí, Ley, es que desde, como te decía, desde pequeñas siempre fuimos cuestionadas. Pues empezando porque yo fui la más cuestionada de todas porque jugaba con hombres. Pero No, ya y es que cuando a empezamos la a... mujer, a la mujer que juega fútbol en ese entonces era marimacha, era hombre, era cualquier Total, cosa. Ahora se ha equilibrado un poquito, entonces por eso por ahí me voy, por ahí me voy. es que los paradigmas se han roto ya. Pues ya no es el sentido de que usted jugaba, usted jugaba y era rechazada totalmente. Ahora se juega y los mismos medios de comunicación, la misma sociedad lo acepta. Porque es que en esa época eran muy poquitos los medios de comunicación, muy poquitos. Recuerdo dos o tres periodistas que nos ayudaron mucho, que fue Eduardo Sánchez, eh, es uno Taborda, uno que ya murió. Roger, De todas ah, no, maneras, no fue ¿cómo? Roger, fue otro. No fue Roger Taborda, Roger, Roger no. Roger. Ah, No, Roger no, está por ahí todavía. Roger Taborda, no, no se lo ha muerto todavía, ya lo estoy matando, pero bueno. De todas maneras, ellos dos nos ayudaron mucho. Ah, y otro fue este que está en Rafa Gol, uno de ellos. Fuera de Luciano, pues que Luciano me ha querido mucho. El otro, no me acuerdo, no me acuerdo, no, que es bogotano, pinche de Millonarios. Pero bueno, tú ya Velosa. lo debes saber. Es este Velosa. Velosa también nos ha ayudado mucho. Entonces, en esa época creían mucho en nosotros a comparación de ahora, que ya se cree más, porque ya la federación pues, se creó la liga profesional y eso es lo más importante. Liga profesional que a pesar de que es de 3 o 4 meses, es una prueba piloto todavía, todavía es prueba piloto. Y seguiremos esperando a que tengamos un patrocinador que nos ayude y que yo siga, para mí es un sueño, pero que siga siendo una realidad. Sandra Sepúlveda por ahí me está escribiendo. Esa que me está escribiendo, Sandra Sepúlveda, ella fue la arquera de la selección en este momento de selección Antioquia, selección Colombia. Vamos a aprovechar para mencionar algunas de las personas que se han conectado. Ya mencionamos ahorita a Dani Ross 710, Caterina Aristizábal, Aleja Franco 86, recién mamá, Juan David Martínez, Meli Villacop, en fin, Claudia Gómez también se conectó ya por aquí, Sandra Sepúlveda y todos los que se están conectando. Gracias. Estamos conversando con Margarita Martínez, una leyenda del fútbol femenino en Colombia, en nuestro departamento. Margarita, antes de que se creara la liga, ¿te la soñabas? ¿Cómo fue mover un poquito el fútbol femenino desde el INDER? Desde el INDER, vámonos a la época del INDER, ¿cuándo llegas al INDER y cómo empieza ese trabajo ahí? A ver, te cuento que yo nunca pensé que yo iba a ver liga profesional. Es que lo iba a ver, no. Y que iba a haber estadios llenos como el partido de Medellín La América, final. Medellín Formas Íntimas, porque era Formas Íntimas. Esa final yo nunca me la pensé ver. Y verla con jugadoras, con un equipo que yo tengo en este momento, que lo tengo que mencionar, porque lo quiero mucho, que se llama Malala Fútbol Club. Es un equipo de modelos, un club reconocido por el INDER. Un club de modelos que yo dirijo y la gente dice, porque yo dirijo modelos. Porque ellas me contactaron y me parece que les ha gustado mucho mi trabajo y las respeto mucho. Son niñas muy adorables. Que saludos para todos porque veo que todas están muy conectadas.
y de Sí, ella hay sí varias por aprendí ahí. mucho, sí, bastante. Cuando yo ingresé al INDER hace 20 años ingresé al INDER como coordinadora de escuelas populares, después como coordinadora de deportes, ahora estoy como gestora de clubes deportivos, dándole el reconocimiento deportivo y la actualización de los pedidos. De ahí yo manejé la categoría de baby fútbol, manejaba yo era la entrenadora del INDER para el torneo del pony fútbol en esa época, porque ya es baby fútbol. Pero eso lo único que manejé con el INDER fue eso del pony fútbol y estar en un juego Ciudad de Medellín con mi club Marmar, que Marmar es Margarita Martínez. Y no es Papas Margarita, no tiene todavía el Papas Margarita en el No, no, patrocinio. la papa de esa época sí era, pues yo no sé, Papa Margarita me cayó como anillo al dedo. Lo malo es que era peligroso porque la gente pensaba que era que tenía mucha plata. Papa Margarita, dueño. Entonces, no, pero de eso tengo muchas cosas bonitas que hablar. Márgara, cómo era el Linder de esa época? ¿Era un edificio pequeñito que se encargaba de organizar algunos torneos? ¿Qué era lo que manejaba en ese entonces? Las pocas canchas que había. A ver, el INDER en esa época era donde era la Secretaría de Educación, era la Secretaría de Educación Municipal al frente del velódromo. Cuando era la Secretaría, nosotros pasamos ahí a hacer INDER Medellín. Mucho tiempo. Ya después se construyó con el director García, Andrés García, se construyó el nuevo edificio y se empezaron a construir más canchas. Claro que yo creo que no te tocó la cancha número 3 Marte 3 que tanto la peleamos, que ahora es el edificio de ajedrez. Ahí disputábamos los mejores torneos. Y esa sí era potrero, porque esa no la arreglaban porque sabía que la prestaban como sea. Pero la 2 y la uno era muy complicado porque eran de grama. Entonces, por eso era que la 3 todo el mundo quería jugar, porque llueva o truene o relampaguee o mucho sol, ahí jugábamos. Pero es muy buenos recuerdos. Me tocó transmitir incluso partidos allá. Me tocó en la 2 y en la 3 entrenaban los equipos y los sábados se hacía el torneo de liga, se jugaban partidos de liga y ahí empecé yo también a hacer reportería y a transmitir partidos. En ese entonces con el arriero, él se llevaba un parlante y lo ponía en la tribuna y empezábamos a narrar y a comentar el partido. Y me tocó ya esa parte final de la Marte 3, que era un potrero, un pantanero, pero a todo el mundo se lo prestaban. Y en la Marte 1 y 2 pues entrenaban los equipos de fútbol a veces, yo estudiaba en el Marco Fidel Suárez y pasaba a chismosear un poquito, pero era otra época, era otra unidad deportiva. Sí, pero de muy buenos recuerdos, porque era donde se hacían las apuestas en esa época, porque ya no se hacen las apuestas tan tremendas, pues tremendas apuestas. Eso ganaba uno y eso ya estaban apostando, pues cómo jugaba uno, le daban a uno la plata. Yo creo que te tocó cuando recogía uno en el pony fútbol, los niños recogiendo la plata que fue ya prohibido después, pero fue de las cosas bonitas que yo viví, esa Marte 3. Y había gente que tenía eso como negocio, sí. Sí, claro, eso era un negocio grande. Y fuera de eso, ahora que me estaba acordando, en la Marte 2 habían habitaciones. Es tanto que una selección Colombia y una selección Antioquia nos concentramos en la Marte 2. ¿Cómo la ve? ¿Y dónde quedaba Pues esa la habitación? adaptaron para En eso. Detrás de la portería, sí, tirando como para Colombia, ahí eran donde son oficinas ahora como la escuela. Ahí adaptaron, mejor dicho, historias es lo que hay que contar. ¿Y no se volaban para las 70 o sí? Ah, no, esas, ya vamos a hablar de voladas, que las voladas eran las buenas, porque como te decía, en la época que nosotros manejábamos, no había esa disciplina tan estricta. Yo la aprendí la disciplina desde el 98 cuando fui a Mar del Plata y conocí a Miriam Guerrero. Y ahí aprendí muchas cosas. Uno aprende siempre de cada entrenador o de cada persona, pero cuando nosotros íbamos y hacíamos una charla
no éramos tan estrictos en esa época. La gente tomaba mucho. Yo no era acostumbrada a tomar con las jugadoras, pero también me tocó, pero o veníamos en un bus, las concentraciones, porque ahí no había sino bus, nada de avión, puro bus, y mientras más largo y nos quedábamos varadas, era mucho mejor, y eso terminábamos, todo el mundo terminaba, era mal. Hay uno varado, ¿qué íbamos a hacer más? Prueba. Pero era esa época tan difícil. O le digo yo que ser pionero no fue fácil porque me tocó romper todos esos paradigmas tan difíciles de mujeres complicadas, con sus problemas de pareja ya hechas. Por eso decía yo que la confianza entre las mujeres, entre el cuerpo técnico y la jugadora es mucho mejor. Mujer por mujer. Pues para mí. Sí, para tener esa conexión y esa confianza que mencionaste, Margarita. Eh, Pasemos a la etapa de selección, hablemos un poquito de los torneos a los que viajaron, cómo fueron esas primeras experiencias por un continente donde tampoco había tanto fútbol femenino, y ahorita nos metemos al tema de cuando sí se da el boom del fútbol femenino. Sí, la primera selección Colombia que yo estuve fue en Mar del Plata, Argentina, en 1998, que fue categoría mayor. Es una experiencia espectacular porque ya era jugar con otros países para un premundial. O sea, estábamos ahí, era un suramericano, importantísimo para mí. Ya después la segunda fue en Lima en el 2000, que fue un torneo invitacional que nos invitó la federación y ahí sí fui directora técnica. La base fue la selección Antioquia, porque es que eso tiene que ser así. Cuando a uno le dan poco tiempo, la base tiene que ser de las personas que usted conozca, con los que usted haya ganado en el momento, cuando no hay mucho tiempo, sobre todo en mujeres, pues en esa época. Ahora ya es más distinto porque ya con el fútbol profesional ya se puede sacar de los clubes ya profesionales. En cambio aquí eran los clubes aficionados y como yo era la que me ganaba todo en esa época, pues entonces, ¿de dónde iba a escoger? De las que yo conocía. Me parece que era lo más indicado. Margarita, la llegada del fútbol femenino se da por esos espejos y entonces en Estados Unidos se juega mucho fútbol femenino, en Brasil el boom de Marta, pues que es el Pelé del fútbol femenino, en Argentina se empieza a jugar y empezamos a tomar esos espejos y se empieza a desarrollar el fútbol aquí. ¿Lo veías también como un espejo el fútbol en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina? ¿Te pensaste en ir en algún momento o cómo viste esa etapa? Pues de por sí yo estuve con una selección infantil en el 96. Estuvimos en Los Ángeles un mes que ganamos ese torneo. Era a nivel de selecciones y a nivel de clubes. Esa fue de las cosas más bonitas que yo he vivido porque tenía una niña de 9 años que fue la más pequeña, que fue la mejor jugadora del torneo, Paula Botero, que en estos días se retiró. O sea que me tocó desde los 9 años conocerla, era una zurda impresionante, admirada por todos esos gringos porque en realidad el talento suramericano es muy distinto. El talento suramericano se notaba ahí mismo, por eso es que gusta tanto. Y vivir esas experiencias en Estados Unidos, porque es que allá apoyan mucho el fútbol femenino porque se juega niños y niñas los torneos. Los torneos lo juegan desde pequeñas así, por eso es que adquieren esa fuerza, esa técnica y no tiene pues lo que se ve ahora. Aquí los partidos se tienen que jugar con hombres acá, en lo que son los partidos Infantil. pues, de fogueo, de fogueo. Los de fogueo es muy importante jugarlos con hombres para no adquirir esa fuerza. No tanto la técnica, porque la mujer es muy técnica y muy inteligente, para mí más inteligente que el hombre, que sabe leer mejor los partidos. No es que sea aquí muy feminista, pero en realidad es verdad. Márgara, ¿cómo fue esa experiencia en Los Ángeles? Profundicemos un poquito. ¿Pensaste en algún momento, me voy a quedar aquí, que aquí voy a tener más oportunidad? ¿Ya me vieron? ¿Cómo fue la vivencia en la ciudad? Los Ángeles, pues ahora siempre ha sido un referente en Estados Unidos. Nosotros estuvimos en Hollywood, para acabar de gustar, estuvimos en esas
mansiones. Al frente estaba la mansión de Stallone. Nosotros estábamos en una mansión muy bonita, donde yo éramos dos, era un entrenador de Bucaramanga y yo era la entrenadora pues oficial. Y él se iba y yo quedaba con esas niñas y cuál de todas más loca y dañaban todo, las camas. No, eso era una locura, porque es que uno solo. Y yo supuestamente era la que manejaba es que el inglés. Very good. Así era, de tamaño. Pero me defendía, me defendía. De todas maneras, muy bonito porque la colonia de Estados Unidos, día por medio se llevaba a las niñas, se las llevaba para las casas, les daban regalos, pues porque el consulado nos pues, averiguábamos si eran las personas, y nosotros íbamos bien referenciados. Y trajeron plata, les daban de todo, ¿no? Fue de las experiencias más bonitas, pero la más grande, que tenía 13 años, era la que más lloraba. Paula Botero, la más chiquita, era feliz, ni daba cuenta que tenía que llamar a la mamá, pero bueno. Pero eran experiencias muy bonitas porque conocimos esa idiosincrasia, ese fútbol tan bonito que he jugado allá y esas canchas tan hermosas. ¿Te pensaste quedar o no? ¿O dijiste, bueno, algún día vuelvo y me quedo aquí? Ah, bueno, se me había olvidado. Eso yo creo que eso es una anécdota, porque yo sinceramente Dele. sí me pensaba quedar, pero me cogió la época del enamoramiento, estaba muy enamorada, entonces primó más eso, perdí una gran oportunidad, pues uno dirá, una gran oportunidad o no era para mí, pues no sé, yo creo, o no hubiéramos llegado a lo que soy ahora de pronto. ¿Y en volver después? ¿Volviste después a Estados Unidos o no? No, no volví a Estados Unidos Mm. porque yo de por sí, ya cuando manejé selecciones, pues conocí mucho, pues, parte de Sudamérica, de Centroamérica, pero pues no tuve la oportunidad de ir a un mundial que hubiera querido, que estuvimos a punto en el 2003, cuando se perdió un partido con Argentina, que estábamos con Miriam Guerrero. Fue de las cosas que nos dolió, que íbamos para Atlanta, pero bueno, ya las cosas son muy distintas ahora. Ahora hay convocatorias, hay liga profesional, ahora hay muchas más expectativas y muchas más posibilidades de de que las niñas surjan. Eso sí, ahora con esto de la pandemia nos quedamos otra vez varados en todos los aspectos. De eso también Un quería saludo para Gillis, que mencionar. la veo por ahí. Sí, vamos a saludar a los que están conectados. En este momento está conectado John Edwin Suárez, Claudia Gómez, Bien, Francisco, fotógrafo, bien. Melivilla, Luisa María La Vélez, fotógrafa. Daniela Rodríguez, otra fotógrafa, Aleja. Bueno, esas son las que estás Le- mencionando, esas son las de Malalas que te había dicho ahora. sí, está Las de Gloria Malalas que Ceballos, ellas no se pierden nada. Esas son. John Grisales, Sandra Sepúlveda, Laura Naranjo, mi hermana, Judy Vélez, Liliana Así Rebolledo, es. Iván Caelo. Gracias a todos los que están conectados viendo esta conversación Iván con Caelo Margarita es hermano Martínez. mío. ¿Y es hermano suyo? Sí, el Caelo ese que está por ahí, ese vive en Estados Unidos. Un abrazo para él. Ah, Muy y bien. ni siquiera has vuelto donde él. Nada, he tenido muchas ganas de volver, pero yo creo que allá voy a terminar. Él sabe que allá voy a dar a Filadelfia. Pero A bueno, algún día Filadelfia. llegaré. Bueno, Margarita, Sí. ¿practicó algunos deportes, algunos otros deportes, baloncesto, voleibol o solamente fútbol? Bueno, esa es otra historia. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, claro. Yo, yo cuando terminé en el Politécnico Jaime Sasakavi, tecnología en deportes, antes de presentarme, cuando me presenté a tecnología en deportes, en esa época era tecnóloga en deportes con énfasis en algún deporte. Eran voleibol, baloncesto, atletismo y fútbol. Y cuando yo quería presentarme a fútbol no me dejaron. Imagínate pues el machismo tan horrible desde ahí. No me dejaron, entonces dije, pero ¿por qué no? No me dejaron. Entonces tuve que terminar tecnología de deportes en voleibol. Imagínate pues.
O sea que me tocó hacer 6 semestres en voleibol específico, pues con todas las otras materias. Ya después estudié la licenciatura en educación física. Pero esa fue de las cosas que yo digo, yo siempre me capacité, yo dije, no voy a estudiar lo que yo quería estudiar, porque no es como la gente que se presenta a una carrera y esa no era la carrera, no, yo siempre quise la carrera que las dos que terminé, y me actualicé mucho, me preparé mucho con los cursos de la COR, todos los cursos de la COR los hacía, el curso de deporte de 400 horas, siempre me actualicé, iba a los entrenamientos de Nacional porque soy muy hincha nacional, creo que Blay también, no se me vaya a ir para otro lado. El Arsenal, Entonces, bueno, no, pero de acá, el yo sí no Arsenal, soy del Arsenal. el Arsenal, todo el Arsenal es mi Tranquilo, equipo. como su club que se llama así, muy bien. Pero de todas maneras, el fútbol lo lleva uno en la sangre, eso desde pequeña lo jugué, sí, muy bien. Está Arsenal, está por todos lados, no me haga propaganda. Eh, el fútbol le nace a uno, lo lleva uno en la sangre y yo creo que me tienen que enterrar con un balón. Margara, hablemos un poquito de la liga femenina. La vimos el año pasado, la venimos hace 2 años, vimos al Huila en la Copa Libertadores y se empiezan a dar esos golpes de opinión, pero todavía hay mucho rechazo por parte de algunos directivos, son muy reacios a invertir, a crear esas escuelas de fútbol femenino, porque todos los equipos del fútbol profesional tienen equipo masculino y tienen escuelas o filiales de fútbol masculino, pero algunos todavía son reacios al tema femenino, incluso por ahí hubo declaraciones desagradables del presidente, del dueño, del senador Camargo, del Tolima, pero esto se va a dar en algún momento y ya íbamos a tener una segunda liga y vimos muy buenos partidos en la liga anterior, esa final en el Atanasio con estadio lleno, no la pudo ganar formas íntimas el equipo de Liliana, ahora como Medellín o en ese convenio. ¿Cómo ves esa liga? ¿Cómo podemos mejorar esa liga? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta? Porque ya se han dado pasos, pero falta. Sí, por eso se creó esa asociación que está liderada por Sandra Sepúlveda, Diana Villa, Viviana Villa, que me parece que es muy importante eh, que haya líderes que sigan potenciando más el fútbol femenino. Parece que desde que no haya un patrocinador oficial, porque es que somos pensando en lo que nos va a la I mayor, lo que Jorge Enrique Vélez se va a conseguir por allá, pero lo consigue un momentico y vuelve y lo suelta. Me parece que tenemos que tener una credibilidad, que haya varios patrocinadores, o si es uno solo, que crean así como es en el fútbol profesional, que los clubes, porque es que no solamente los derechos de transmisión, solamente. Empezamos a hablar de la Di Mayor y de Jorge Enrique Vélez y se empezó a cortar Margarita. Empezamos a hablar de la Di Mayor y Jorge Enrique Vélez y se empezó a cortar. Ay, Y espere, está por allá con trovadores, cancelaron. Margarita. Ay, ay, quedó fue Márgara, otra cosa. Márgara, estás por allá en un festival de la trova. Lo que pasa es que pasó, y yo no sé qué pasó, me perdí yo. Empezamos, dale el de voltear la cámara, está a la Ah, derecha abajo. ya, Márgara, ya. es que empezamos a hablar de la Di Mayor y de política y nos empezaron a cortar. Mentiras. Claro, Eh, imagínate.
esta pregunta se la hace todo el mundo. ¿Por qué si las mujeres usan tantos productos en la vida cotidiana, por qué no hemos podido traer esos patrocinadores, esas marcas de maquillaje, de ropa, de todos los accesorios, productos habidos y por haber que usan las mujeres? ¿Por qué no se han podido traer al deporte, en este caso al fútbol? Pues a ver, eso es una buena pregunta. Por ejemplo, Formas Íntimas lo tiene como su patrocinador, pero en cuanto a maquillajes, ¿sabe quién lo tiene? Este ¿Quién? club que yo dirijo, Malala Fútbol Club. Malala Fútbol Club son, como son de modelos, ellas tienen todos sus patrocinadores, esos también deberían de ayudar en ese aspecto. Yo creo que por allá vamos, para ese lado también vamos y que sean patrocinadores femeninos. Es que no sé por qué la industria femenina no se ha metido de lleno. El torneo Avon, el torneo Liga Profesional Nosotras, el torneo profesional Dove, el torneo, en fin, una marca femenina o asociada a la mujer que tome la liga y diga, bueno, venga pues, y seguramente van a venir un montón detrás, o en las camisetas que aparezcan el maquillaje, el vestuario, ropa interior, en fin. Ha faltado ese trabajo de mercadeo, ha faltado voluntad, ha faltado ganas. ¿Qué ha faltado? Ahí lo que ha faltado es la persona que quiera patrocinar el fútbol femenino. Pues tiene que haber un doliente. No solamente los dolientes tenemos que ser deportivos. Son hombres. Y es que a veces se ponen más por ponerlos, como por, bueno, ahí tenemos una comisión que trabaja el fútbol femenino, como por decir que hay una comisión, o hay, sí, está fallando un poquito la señal tuya, pero se arman estas comisiones Porque más hay veces la conexión se va como porque ahí fallando. está. Ay, ahora sí. Listo. Sí, se está mejorando ahí un poquito, ahí se mejoró un poquito, ahí se mejoró un poquito. Estábamos hablando de esas comisiones que las crean por crearlas, por decir que vamos teniendo problemas de conexión con Margarita. Se le está yendo la señal a Margarita, se le acabaron los datos o se le conectó el vecino a la señal. Ahí. Ahí, Ahí estoy sentate bien. juiciosa, sentate juiciosa, Sentate aquí paradita. Qué bueno. quédate juiciosa. Bueno, listo. Estábamos hablando de esas comisiones que se crean de nombre porque no terminan haciendo nada. Nunca vamos a llegar a nada. Porque no Vamos son a, vamos a, vamos, los dolientes tienen que ser mujeres. Es que es como todo. Y mujeres, pero dolientes de verdad, no cualquier mujer que monten, sino dolientes que hayamos trabajado por el fútbol femenino. y no nombrar una comisión por nombrarla, que a veces se nombra, ay, bueno, nombremos a este, y ahí están trabajando por el fútbol femenino, pero mentiras que no terminan trabajando nada. Eso sí, cobran un salario porque todos tienen sus Sí. honorarios. Yo le dije a Jaime Herrera, el presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, que en la Comisión Nacional, en la Comisión departamental tenía que haber una mujer,
pero lo va a estudiar y hasta me postulé. Dije, me postulé y es tanto que me dijo que era la más indicada, pero yo dije, yo me traigo para acá, me traería a Liliana, me traería a Sandra de Púlveda, personas que ya pueden liderar también el fútbol femenino, uno tiene que dar ciertos legados y es importante que uno vaya haciendo los contactos y ellas vayan cogiendo ya esa credibilidad. Ahora con esta nueva dirección que tiene la Liga Antioqueña, seguramente muchas cosas van a cambiar, muchas cosas se van a refrescar de lo que venía pasando, no, ni siendo bueno ni siendo malo lo anterior, pero hay muchas cosas que van a tomar seguramente otro rumbo con Jaime y con el grupo que él está representando. Ya han dado unos buenos pasos apoyando ahora en el tema del COVID-19, pues algunos clubes que participaron no pueden ayudar a todos, no alcanza para todos, ni siquiera el gobierno va a poder ayudarnos a todos, pero sí el sector deporte es un sector que se ha visto muy afectado, también un sector muy informal, los profes de los clubes la mayoría son sin contrato, se les paga por horas, no tienen con qué pagar una seguridad social, menos una caja de compensación, la están pasando muy mal algunos, con la mayoría que he hablado no tienen ni siquiera los subsidios del gobierno, no caen en ninguno, no se ven beneficiados en ninguno, y ya dio un primer paso la liga y pues seguramente va a seguir dando más. ¿Desde el INDER se está manejando algún tipo de ayuda, de apoyo, algo que hacer con los clubes o todavía es un tema que tiene que decidir el alcalde y su entorno? Eso usted como siempre tirándome la pregunta difícil porque usted sabe que yo trabajo con el INDER y trabajo con clubes. Nosotros No, por hicimos eso, una caracterización, sí, claro, para los 664 clubes que tiene el INDER, que tiene la ciudad de Medellín. De esos 664, pues todos hicieron la caracterización y estamos esperando el alcalde que decide, no sabemos si ayudas o, o hacer una caracterización general para los clubes, pero en realidad no sé para qué en realidad será lo de la caracterización. Esperemos que algo surja, porque en realidad los clubes también están están preguntando mucho qué les vamos a, qué les vamos a hacer, qué les vamos a dar. Usted sabe que siempre pensarán que el INDER da y da, pero no, eso no lo podemos nosotros asegurar de nada. Los es que ese es mercados el tema. ya. No, es que ese es el tema. La gente cree que el INDER es el que decide o que el funcionario del INDER es el que no quiere dar. Y el INDER tiene unos Sí. lineamientos de la alcaldía, de Coldeportes, de Indeportes, en fin, tiene que seguir una línea. Y por ahora lo que pidieron fue una caracterización y enviamos unos datos. La mayoría de clubes enviaron unos datos eh, y vamos a ver qué pasa, porque por ahora, por ahí dicen que cuando son muchos los limosneros, no alcanza la limosna. Y en Colombia somos Claro. millones de personas los que necesitamos ayuda más en sectores informales y lo que yo creo que está haciendo el gobierno nacional, la alcaldía de la gobernación, es ir priorizando a los más necesitados. Hay gente en el deporte que vive de esto y que, como mencioné ahora, no tienen un salario, no tienen una caja de compensación, no tienen otros negocios, están muy necesitados y ya están pasando situaciones de hambre. Esperemos a ver qué pasa. Sí, Ojalá por medio del INDER pueda llegar alguna ayuda. sí, eso es lo que la gente está esperando, pero no se sabe, como te digo. Eh, Hicimos una caracterización, pero lo llaman a uno que cuando van a haber ayudas, nosotros nunca dijimos, les vamos a dar, no, nunca dijimos que íbamos a dar nada, sino que la gente dice muchas cosas y el alcalde es el que decide en qué situación van a estar y esperemos a ver qué. ¿Has participado en los recorridos, en estas entregas que está haciendo el INDER de ayuda en los barrios, en los albergues? ¿Has estado cercana a alguna de estas actividades? Para la próxima semana ya estoy entre las comitivas para entregar mercados. Aquí todos los funcionarios nos va a tocar y me parece una labor bonita estar en esas comunidades donde se ve tanta pobreza, pero que es importante. Me parece que lo que hace la alcaldía a través del INDER Medellín, esta forma de entregar los mercados, me parece una labor muy dispendiosa y muy bonita. Es un tema de mucho cuidado también porque es estar cerca a la población, el virus está por todas partes
Entonces hay que tener mucho cuidado también. Margarita, te quiero agradecer mucho este espacio. No sos una persona de hablar mucho en público, más en esos grupos privados, sí, todo el mundo sabe que va a ser la recocha o algo chistoso, pero abierta hacia la gente, creo que es la primera vez que te veo y me alegra que hayas ido conmigo, con nosotros, pues igual te tengo todo el respeto y el cariño, me has ayudado cuando he necesitado en el Inder, como profesional, no por amistad. Y desde que vi todos esos cuadros en la liga alguna vez y veía y leía Margarita Martínez, empezó a crecer ese respeto por tu trabajo. Siempre he sido abierto al fútbol femenino, a que todos tenemos los mismos derechos, no es que tenemos que tener las mismas capacidades, sino los mismos derechos, la misma oportunidad de desarrollar una actividad. Y, y te reconozco como una de las líderes, de las pioneras, de las que iniciaron, de las que dejaron un legado, junto a Liliana, junto a Sandra Sepúlveda, en fin, hay muchas mujeres que han hecho este trabajo, pero a ustedes les ha tocado remar desde cero, desde abajo, desde que no había nada, desde que no había una cancha, desde que no había un patrocinador, desde que no había un torneo y les tocaba jugar con hombres, y ahora yo me imagino que se deben de sentir muy complacidas de que haya torneos femeninos, de que ya cada vez crezca más, de que hay estos equipos de niñas que sí, es cierto, hay muchas que van a tomarse la foto y a ponerse la pantaloneta cortica y a verse lindas, en fin, pero también está el otro lado, que son las que van a competir fuerte, a mejorar, que realmente lo ven como una profesión. Agradecerte, mandarte un abrazo muy grande, que te cuides mucho y lo que quieras decir en este ratico para que saludemos a las personas que todavía están ahí. Sí, Ley, no, antes te agradezco mucho por esta invitación, por la gente que se unió a este en vivo contigo y con nosotros, pues me parece que es importante todo lo que hemos dicho porque es como contar un poquito la historia de lo que, cómo iniciamos, cómo trabajamos con las uñas, porque fue con las uñas que trabajamos, nosotros no pensábamos ni que eran un salario en esa época, lo que si nos daban, antes a mí era la que me tocaba dar, porque es que yo siempre fui de darle a la gente, darle pasajes, de ayudarle a la gente. Yo creo que siempre fue una de mis características, porque es que el profesor que se respete tiene que ayudar con platica, porque si no, Y lo siempre, sabe, porque si no, siempre no, hay el alguien sin profesor, pasaje, sin guayos. claro, ¿no? Los dolientes tenemos que estar en todas partes y claro que me toca ver unos que Ave María salen corriendo, pero a mí la que me llore, ahí le ayudo. Yo creo que me están escuchando y me están viendo, saben que he sido yo toda la de ayudarle a la gente y de trabajar con el fútbol femenino, que ha sido de que ya sembré, que estoy cosechando, siento feliz de esta situación, de vivir lo que viví y de que seguiré viviendo. De todas maneras, muchas gracias, Blake, y gracias por creer en este fútbol femenino. Saludar a las personas que todavía están conectadas, Francisco el fotógrafo, Luisa María Vélez, Annie Rose, Caterina Aristizábal, Lady Restrepo, Gloria Ceballos, Liliana Rebolledo, Lilo Zapata, se conectó Liliana, a ver qué día nos acepta una invitación Liliana para que contemos también la historia de formas Exacto. íntimas y cómo llegaron pues a esa negociación, a ese tema del profesional. Sí, Se conectó Márgara. tarde el hilo, pero bueno. Sí, se conectó, pero igual Sí, él te queda estoy escuchando. montado 4 horas y queda en el perfil para que ella lo vea y ojalá podamos hacer esta semana o la otra un directo con ella. Está también Luz Estela Jaramillo y en fin, a todos los que se conectaron Zapata. agradecerles. Sí, Sí, ella es la compañera de Liliana, Luz Estela. bueno. Eso está A muy ver bien. si nos ponemos en contacto y hacemos un directo también para contar esa historia tan bonita que tiene formas íntimas. Nos quedan 30 segundos antes que Instagram nos corte. Gracias, Margarita, un abrazo fuerte. Por aquí tenía una mención de restaurante Alma Cocina, que ayer me mandó el almuerzo de afán. Gracias y cuando quieran pueden enviar ahí, sigan en las redes sociales Alma Cocina, tienen muy buenos domicilios. Gracias, Margarita, un abrazo. Gracias, Blake. Muy bien.